Pregunta mítica, ¿Helena de Troya fue secuestrada por Paris o se fugó con él porque ella quiso? Hoy vamos a abrir este melón porque me han estado pidiendo más contenido sobre la Ilíada y la Odisea. Pero antes, mi nombre es Irene González, la mitóloga. Soy graduada en estudios clásicos y me especializo en historia de la religión en Grecia y Roma y literatura mitológica. Sígueme. Vamos a ver lo que dice la Ilíada, aunque es cierto que lo que sucede en esta obra pasa muchísimo tiempo después de ese secuestro, huida o como lo queramos llamar de momento, pero sí hay varias referencias a lo que sucedió. Entonces, hay dos momentos a lo largo de la Ilíada en los que la propia Helena hace referencia a ello y ella dice que ella siguió a Paris, por lo que se ha interpretado que hubo voluntariedad por su parte. Ahora bien, con la misma que dice que le siguió, en ambos casos termina diciendo que ojalá se hubiese muerto en lugar de hacerlo. Vamos a ver exactamente qué dice el texto. Vale, la primera referencia la tenemos cuando ella está hablando con Príamo, el padre de Paris, y le dice: ojalá me hubiese sido grata la odiosa muerte cuando seguía a tu hijo hasta aquí, dejando mi tálamo y a mis hermanos y a mi hija y mis compañeras. Pero no fue lo que pasó y por eso me consumo y lloro. O sea, yo seguía a tu hijo, pero ojalá me hubiese muerto. El segundo momento donde hace referencia a esto dice: mi esposo es el divino Alejandro. Recordemos que Alejandro es el otro nombre de Paris. Él crece como un pastor en Elida sin saber cuál es su verdadera identidad y allí recibe el nombre de Alejandro. Entonces, la Ilíada lo encontramos con este nombre. Dice: mi esposo es el divino Alejandro, el que me condujo hasta Troya. Ojalá yo hubiese muerto antes, pues ya han pasado 20 años desde que partí de allí y abandoné mi patria. Este partí de allí y abandoné mi patria también se ha interpretado como pues que hubo una voluntariedad por parte de Helena, ¿no? Tengan en cuenta que dice hace ya 20 años. Cuando hablamos de los tiempos de la Ilíada siempre decimos 10 años de guerra y 10 años, por ejemplo, después del regreso de Odiseo a Ítaca. Pero la realidad es que ha pasado mucho más tiempo desde que Helena se va. Tenemos que contar con que Helena abandona, sea como fuere, Esparta, se va a Troya. Existe toda esa organización, todo ese reclamo hacia los pretendientes que se reúnen en Grecia, luego hacen ese primer viaje en el que se equivocan de destino, llegan a Misia pensando que es Troya, de allí salen corriendo todos espantados y tardan 7 años en volver a reunirse todos en Grecia para volver a partir de nuevo. Entonces ya tendríamos ese tiempo previo de organización y de agruparse, ese primer viaje, esos 7 años después para reorganizarse y luego pues tienen los problemas para partir porque no hay vientos y se sucede el sacrificio de Ifigenia. Entonces luego ya llegan efectivamente a Troya, son 9 años de guerra los que hay, entonces aquí ya tendríamos que contar esos 9 años de guerra previos más los 7 de reagruparse, ya son 16, más pues un par de años más entre unas cosas y otras. Hace 20 años que ha salido Helena de Esparta. Vamos a ver qué opinan los griegos sobre lo que sucedió. Helena deja esa interpretación de yo me fui, pero ojalá no lo hubiese hecho, ojalá me hubiese muerto por el camino, y hay un momento en que los propios griegos dicen que nadie tenga ninguna prisa por volver a casa antes de haberse acostado con la mujer de algún troyano y haber vengado esta palabra es complicada, ¿vale? Es el asalto, el ataque, hay quien lo traduce directamente como rapto y los sufrimientos de Helena. Básicamente, lo que les importa no es ni recuperar a Helena, ni ganar la guerra, ni nada. Es acostarse con una mujer troyana para así, pues, de alguna manera, vengar el asalto sufrido por Helena y sus sufrimientos. Esto, pues, se ha interpretado como que para los griegos Helena ha sido secuestrada en contra de su voluntad y ha sufrido, todo un padecimiento al respecto. Hay un momento en el que es el propio Paris quien nos cuenta lo que sucedió. Y dice, dirigiéndose a Helena, dice: venga, vamos al lecho y unámonos en amor, pues nunca antes el deseo envolvió mi corazón de esta manera, ni siquiera cuando y este es el verbo arpazo, que significa arrebatar, saquear. Si hay palabras relacionadas con esta familia léxica
que tienen que ver directamente con el secuestro, con el rapto. Entonces, aquí sí que podríamos traducir perfectamente, ni siquiera cuando te secuestré de la amable lacedemonia y navegaba en mis naves que surcan los mares. Por tanto, para París parece que sí hubo pues un asalto, un secuestro, un yo te saqué de allí, pues con poca voluntariedad por parte de Elena. Pero hay un factor clave que no se ha contemplado en ninguno de estos fragmentos y es la intervención divina. Porque recordemos que en el juicio de París, la diosa Afrodita le promete el amor de la mujer más bella. Y aquí viene lo bueno, porque yo siempre les digo, no podemos interpretar el término amor en un texto de hace tanto tiempo como interpretamos el amor ahora. Afrodita no le promete el amor sentimental en cuanto a un enamoramiento romántico de Helena hacia él. Lo que le promete es su sometimiento, principalmente en el ámbito sexual. Y yo sé que ahora van a venir aquí los que me dicen, tú tergiversas míticamente. Gracias por lo de míticamente, pero vamos a ver lo que dice el texto, si es que yo no me lo invento. Hay un momento, bueno, te pongo un contexto. Hay un momento dentro de la Ilíada en la que, empujado por su hermano Héctor, París acepta enfrentarse a Menelao en combate singular, llegando a la decisión de que aquel de los dos que gane en ese combate singular, se quedará con Helena y la guerra habrá terminado. Entonces ellos dos efectivamente se enfrentan y Menelao le está dando tremenda cuerada a París, que lo tiene ya en el suelo agonizando. Y cuando ya va efectivamente a vencer la batalla, ustedes me entienden, interviene la diosa Afrodita, que crea como una bruma oscura en el campo de batalla, coge a París de allí y se lo lleva rápidamente hacia su habitación y lo deja allí en la camita bien puesto. Entonces esta diosa Afrodita se transforma, toma la apariencia de una esclava anciana de la casa y va a buscar a Helena, que estaba viendo el combate y animando a Menelao. Entonces llega la anciana y le dice, oye niña, que está esperándote tu esposo en la habitación para que vayas allá. Y dice el texto, em, agita el ánimo en su pecho. Esto quiere decir que de alguna manera Afrodita influencia los sentimientos de Helena en ese momento para que acepte ir a la habitación con París. Pero Helena se da cuenta de que es la diosa Afrodita porque, bueno, va a esa anciana, pero se ha dejado el cuello muy terso y todo muy bien puesto y el disfraz no está como demasiado elaborado. Entonces, Helena se da cuenta y le dice, desdichada, ¿por qué quieres engañarme con estas cosas así, ¿no? De esta manera. ¿Acaso vas a llevarme todavía más lejos a alguna ciudad de Frigia o de la bonita Meonia, donde también allí tengas algún mortal al que tú, al que tú quieras? Dice, es porque ya Menelao ha vencido al divino Alejandro y quiere llevarme a casa, a mí, tan aborrecible. Helena se desprestigia mucho a sí misma en este momento. Dice, quiere llevarme de vuelta a casa y por eso estás tramando tú tus engaños de nuevo. Dice, ve tú misma y siéntate junto a él, junto a París. Ella abandona el camino de los dioses, no vuelvas con tus pies al Olimpo, sino suspira siempre por él y desvívete hasta que te hagas su esposa o su esclava. Yo no iré a acostarme en su cama, sería vergonzoso y tendrían razón las troyanas en despreciarme, ya sufro yo bastantes penas. Helena aquí se da cuenta de que es Afrodita y deja clarísimo que ella no quiere estar con París, que lo desprecia absolutamente. Y es más, le dice a Afrodita, pues tanto lo quieres, tanto te gusta, pues ve tú y ponte allí con él para que te haga pues, su esposa, su esclavo, lo que sea, ¿no? Helena le echa narices, pero está hablando con una diosa. Y Afrodita le contesta algo así como, niña, no me cabrees, no me enfades, no vaya a ser que dejes de ser de mis favoritas y decida yo odiarte y poner en tu contra tanto a griegos como a troyanos y acabes muriendo cruelmente. Claro. Helena se muere de miedo en ese momento, decide callarse y llena de terror
dice el texto, sigue a Afrodita hasta efectivamente la habitación donde le espera Paris. Afrodita coge y se sienta ahí en una silla bien puesta y Helena, con la vista al suelo, se dirige a Paris y le dice algo así como, volviste de la lucha y en realidad tenías que haber muerto a manos de mi primer marido, el valeroso Menelao, querido a Ares. Dice, ¿no? Y le dice también, tú que decías, ¿no? Ser mejor guerrero que él, fanfarroneabas, que eras mejor con la lanza y tal, pues vuelve y enfréntate de nuevo a Menelao. Entonces París le contesta, ay, no seas hiriente, me duelen tus palabras. Si Menelao venció es por intervención de la diosa Atenea, otro día venceré yo, que también tengo dioses que me favorecen y tal. Y después de esto, pues vienen aquellos versos que veíamos antes donde París le dice, vamos al lecho, hagamos el amor, porque te deseo más, incluso que cuando te rapté de la amable Lacedemonia. Esta escena termina con Afrodita sentada allí en la silla viendo el show y Helena metiéndose efectivamente en la cama con Paris, pese a ya haber dejado claro que no quería hacerlo, y manteniendo relaciones con él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Helena se fue por propia voluntad o fue secuestrada? ¿Podríamos hablar de propia voluntad si ya previamente la diosa había agitado sus sentimientos en su corazón? ¿Hubo coacción por parte de Afrodita? No sé. Cuéntenme, les leo en comentarios. No olviden pasar un día mítico.